¿Has pensado que el principal obstáculo para el cumplimiento de tus metas puede ser tú? Muchas veces nuestras creencias impactan en nuestro actuar y podemos ser muy duros con nosotros mismos al grado de cometer acciones de autosabotaje. El autosabotaje es una serie de actitudes o comportamientos generalmente inconscientes, pero psicológicamente destructivos que se dirigen hacia nosotros mismos y se interponen entre nosotros y nuestros deseos de lograr algo. Puede ser miedo al fracaso o temor al cambio, creencias limitantes de que la persona no merece el éxito, falta de seguridad en uno mismo, no saber priorizar los objetivos, no conocer realmente qué es lo que se quiere conseguir y las inseguridades son algunos factores que intervienen en el autosabotaje. En ocasiones creamos problemas en nuestra vida diaria o hacemos algo que interfiere con nuestras metas, especialmente aquellas que consideramos muy importantes, como son la carrera profesional, el trabajo, las relaciones de pareja o el proyecto de vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, identifica las acciones y conductas automanipuladoras que nos impiden avanzar hacia nuestros logros y metas, o que interfieren en los proyectos que realizamos. Sobre todo, analizaremos qué hacer ante el autosabotaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y bueno, pues como ya vieron, vamos a hablar el día de hoy de qué hacer ante el autosabotaje. No nos estamos preguntando si nos saboteamos o no, sino más bien qué hacer cuando sí lo hacemos. Porque parece que no nos salvamos de esta nadie, ¿eh? Parece que hay un momento en nuestra vida, o muchos tal vez, en los cuales nos enfrentamos a esta situación. Y entonces esto produce que muchos de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de las cosas que queremos alcanzar, pues no logremos alcanzarlas y muchas veces decimos, bueno, es que tengo mala suerte, es el destino, nadie me quiere. Y lo que vamos a revisar hoy es, ¿qué tal si lo regresas a ti? Rompes con estas cosas que tal vez no te permiten hacerlo y puedes lograrlo. Entonces yo creo que el programa de hoy es muy importante para todos nosotros porque estoy segura que hay muchísimas cosas que traes ahí en el tintero que te gustaría hacer y que a veces no sabes por qué no logras alcanzarlas. Entonces, bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy. Quédate con nosotros y buenos días, mi queridísima Anaí. Buenos días, Cris. Buenos días a la familia que se incorpora con nosotras y con nosotros en las otras plataformas digitales, en la televisión, porque ya tuvimos ahí un previo, nos vieron en nuestra plática previa, que luego yo siempre les prometo que vamos a compartir todo lo que hacemos antes de que se transmita en vivo. Lo estamos haciendo en Facebook únicamente, así que también para que mañana lo vean ustedes. Pero bueno, ahora le damos la bienvenida a los que se incorporan en YouTube, en la televisión y por supuesto también en Twitter. Así que pues bienvenidas, bienvenidos. Por supuesto, sí, buenísimo. Esto que dice Anaí es algo que vamos a estar haciendo un poquito antes de entrar al aire, que a veces saben que entramos un poquito tarde. Bueno, pues vamos a estar platicando a través de Facebook, así es que nos van a poder estar viendo y el día de hoy no fue la excepción. Y bueno, también le quiero dar, por supuesto, los buenos días a mis compañeras de Lengua de Señas Mexicana. Hoy está con nosotros Lía Vadillo, Jimena Raya y Magdalena Alejo. Buenos días, chicas, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y como invitados tenemos a Cristi Cortinas Trujillo. Ella es maestra en terapia de pareja, familia y gestalt y es especialista en equidad de género. Cristi, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio para hablar de un tema tan común, tan importante. Exactamente, Gracias. Muchísimas gracias. También está con nosotros Luis Fernando Flores. Él es psicoanalista individual, familiar y de pareja. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de poder hablar de algo que nos pasa a todos. Muchas gracias, Luis Fernando. Y también está con nosotros Jorge Barrera Velázquez. Él es psicólogo, antropólogo y tanatólogo. También es maestro en estudios del suicidio. Jorge, ¿cómo estás? Agradecido por la invitación y sobre todo compartir con todos ustedes este tema muy importante y relevante en la actualidad. Sí, caray, muy importante y relevante en la actualidad, tienes toda la razón. Oigan, y bueno, para empezar a hablar del tema, quiero que me acompañen a ver un testimonio que grabamos. Ella se llama Avi Susana López. Vamos a tener dos partes de lo que ella nos platica, pero ella se da cuenta que tenía un bajo autoconcepto de ella misma. O
O sea, se da cuenta que pues, de repente no cree mucho en ella, ¿no? Y que eso le hacía sentirse incapaz para cumplir sus metas. Vamos a ver cómo nos los platica ella y regresando preguntaremos si esto es autosabotaje o de qué estamos hablando. Acompáñame. Bueno, yo me saboteaba en el ámbito académico constantemente por el muy bajo concepto que tenía de mí misma. Pues al momento de tomar decisiones me costaba trabajo, ¿no? Y pues a veces dejé pasar oportunidades importantes justo, ¿no? Por esta idea de que pues no era suficiente, no era lo suficientemente capaz, lo suficientemente inteligente. Me sentía culpable, me sentía enojada conmigo misma, ¿no? Justo porque fue por esa falta de decisión, esa falta de, pues sí, de analizar las alternativas mejores. Me pasaba que igual justo por a veces no querer expresar mi inconformidad con alguna situación o por no querer herir los sentimientos de las personas, pues dejaba que las cosas continuaran así y pues eso me afectaba, ¿no? O sea, yo me saboteaba, ¿no? Esta pues idea de estar bien, ¿no? Con los demás, por justo, ¿no? Por no tomar la decisión de a lo mejor poner límites o la decisión de aceptar propuestas buenas, ¿no? También en cuanto a mis relaciones personales. Yo, bueno, tuve un muy buen promedio en la universidad, entonces pues tenía las posibilidades de titularme por promedio, por alto rendimiento académico. Pero pues justo por todo esto de la pandemia y lo que pasó me fui atrasando en mis trámites, en mis requisitos y cuando ya tenía todo listo pues yo estaba como insegura de que pues pudiera tomar esta alternativa de titulación, ¿no? Por consejo de mi familia pues me atreví a preguntar y pues resulta que sí puedo titularme por promedio. Y fue ahí donde dije, híjole, si hubiera seguido con esta idea de que no se podía o de que ya no era, pues sí, de que pues ya no era posible, pues a lo mejor hubiera perdido esa oportunidad, una gran oportunidad. Y pues fue ahí donde dije, híjole, pues sí, algo está mal conmigo, algo no estoy haciendo bien, yo me estoy metiendo el pie solita, ¿no? Sí es muy complejo darse cuenta antes de eso porque pues no lo notas, o sea, solo pues sigues con esa indecisión, con esa falta de iniciativa, ¿no? Pero pues sí, como que vas ignorando que hay algo que te impide avanzar. Pues muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, los vi que decían... ¿Sí? ¿Qué opinas? Sí, comentábamos antes de empezar que últimamente estamos mencionando que todo es autosabotaje. Y aquí es importante identificar la repetición. O sea, por una vez que lo hacemos, no va a entrar en autosabotaje. Y como dice nuestro testimonio, que es muy importante, es empezar a identificar qué es lo que me está provocando el no dar el siguiente paso. O sea, el autosabotaje son conductas inconscientes que nos impide avanzar para protegernos de algún miedo, de algún sufrimiento, de lo desconocido, del estrés. Entonces, si identificamos que está surgiendo como mecanismo de defensa, porque a veces creemos que somos nuestro peor enemigo cuando aparece el autosabotaje. Si identificamos que está apareciendo para protegernos, vamos a poder provocar el cambio. ¿De qué la protegía? De a lo mejor algún miedo de rechazo, lo mencionaba, miedo al fracaso o a lo desconocido, porque a veces el éxito puede ser algo desconocido, pero como no sé cómo se siente, cómo va a impactar en mis relaciones, a veces tenemos miedo al éxito porque no sé cómo va a reaccionar mi pareja o mi familia, o qué tal que me va muy bien, y si ya no caigo tan bien, y si entonces miedo a lo desconocido también te protege de esto. Qué interesante. ¿Tú qué opinas de esta chica que acabamos de escuchar? Bueno, sí, es aparte de que menciona, ¿no?, esta cuestión de que se autosaboteaba y demás, también hay que tomar en cuenta que en algunos momentos son conductas aprendidas, ¿no? O sea, ¿de dónde las aprendemos? Pues de nuestro medio, la familia, sí, los medios de comunicación y demás. Y entonces las vamos replicando, como lo comentaba Cris, las vamos replicando y eso nos va obstaculizando, ¿no? Cuando comentan esta cuestión de titularse por promedio, ¿no? Esta parte del éxito. Muchas veces nos focalizamos la atención en esta palabra, éxito, ¿sí? Y el éxito como tal tendría que ser una consecuencia. O
sea, no se tendría que buscar como un objetivo o una finalidad, sino ya el éxito es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? Pues de un trabajo, de un proceso, de un andar. Y entonces, al focalizarnos demasiado en el éxito, con este miedo a lo desconocido, con estas conductas aprendidas, pues el resultado es que nos bloqueamos y ya no continuamos. Claro. Pues bueno, vamos a ir a un corte y en un momentito más regresamos. Y ahorita que regresemos, Luis Fernando, conductas aprendidas, me llamó mucho la atención. O sea, que el autosabotaje puede ser algo que yo aprendo en mi familia y lo repito sin darme cuenta. Y que entonces habrá familias donde todas las personas que están en esa familia lo practican. Ahorita nos dices de regreso y bueno, vamos a ir a un corte, pero quédense con nosotros. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. ¿Algún comentario que nos hayan hecho bien, queridísima Sí, pero Anaí? quiero darle la bienvenida a las personas que nos están escribiendo, pero quiero compartirles de Odette Hernández, que justo ayer me preguntaba si estaba entrando a un ciclo así porque empecé a detectar este tipo de situaciones que hacía. Odette, quédate porque estoy segura que vamos a identificar más cosas adelante del programa. Y pues nada, quédense aquí con nosotras. Estoy leyendo sus mensajes. Seguro regresando se los voy a compartir para que los escuchen especialistas. Vamos a una pausa. Cuando es obvio que las metas no se pueden conseguir, no ajustes las metas. Ajusta los pasos para conseguirlas. Confucio, pensador chino. Estamos de regreso con ustedes y antes de la pausa yo les decía que iba a leer sus comentarios, invitarles por supuesto, ya saben, de todas las plataformas digitales que yo estoy invitándoles y siempre promocionando, pero también en la línea telefónica, el centro de contacto con la audiencia, siempre disponible para ustedes, va a aparecer en pantalla en el 55 51 66 4000 durante todo el programa para que también ustedes puedan marcar, me comparten sus llamadas, yo se lo comparto a los especialistas y entre ustedes y nosotros enriquecemos la conversación, así que estoy al pendiente de sus comentarios y llamadas. Hablando de temas importantes, quiero también invitarles a que se conecten el día de mañana. Hay una nueva ley que ustedes saben que el 15 de enero de este año entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Y les voy a leer esta data de la Organización Mundial de la Salud. Es una de las mayores amenazas para la salud pública. Cada año, más de 8 millones de muertes en el mundo son causadas por el consumo de tabaco. Y quiero decirles que de este porcentaje, el 1.2 millones se deben a la exposición de humo ajeno. Ni siquiera es de un consumo propio, es del humo ajeno. Entonces, esta ley entra en vigor, por supuesto, con la intención de tener estos esfuerzos para reducir el consumo de tabaco en nuestro país. Vamos a hablar sobre el tema, a qué se refiere, qué es lo que promueve. No se lo pierdan el día de mañana, Sin Área de Fumar. Les esperamos para que también nos vayan comentando en redes sociales. Comentarios de ustedes, se los dejo por acá. Usuario Las Orquídeas nos dice, es muy sencillo postergar y saber cómo activar un proyecto y terminamos frenando con miedos y limitándonos por falsos aprendizajes. Mario Alberto Coronado dice, el autosabotaje es una manifestación de conductas y creencias basadas en miedos no confrontados y que aparecen relacionados con pensamientos internos que tienden a obstaculizar las metas que nos gustan conseguir. Hugo González dice, creo se debe a las limitaciones emocionales que tenemos y ser presa de ellos, de nuestro ego. Si aprendemos a entender que solo existe el momento presente y que no deben intervenir las acciones pasadas ni lo que queremos como resultado del futuro, entonces haremos las cosas correctas para superar y cimentar el logro futuro disfrutado y actuando en el ahora mismo, dejando de lado los prejuicios. Este comentario de Hugo González surgió, y se los comparto a ustedes, porque en la conversación de redes estaban mencionando que pues sí, a veces tienes esta idea de que no lo vas a lograr porque en efecto lo has intentado en otras ocasiones y no se logró. Entonces llega un punto que dices, ya no lo quiero intentar y entonces el pasado ya, pase lo que pase, ya no lo voy a hacer, ya no me quiero enfrentar nuevamente a esta actividad y fin. Entonces Hugo González nos deja este comentario de dejemos el pasado y enfoquémonos en el presente.
Está muy bueno ese comentario, ese ahorita lo revisamos. Tenemos a Marina Barrios. Su comentario dice, yo no sabía que lo que yo vivía era autosabotaje. Vivir con miedos a hacer lo que me gusta o a desarrollarme como persona me llevó a la frustración. Hoy tengo 53 años y estoy luchando con eso y lo estoy logrando, como trabajar lo que me gusta hacer a mí y desarrollarme como persona, empezar a socializar con la gente que conozco y que sigo conociendo. Gracias a esto yo siento que estoy siendo una gran persona y tengo un gran cambio. Hoy me siento feliz conmigo misma y con mis hijos. Nunca es tarde y podemos seguir aprendiendo. Marina Barrios, muchas gracias por tu comentario y quiero retomarlo con esto que estaban platicando los especialistas en el primer bloque de las conductas aprendidas, un poco del pasado, ya lo mencionaron ustedes en sus comentarios, este comentario de Marina que, bueno, 53 años nunca es tarde, podemos reaprender. Es el caso también de este testimonio que tenemos anónimo para ustedes. Prácticamente ella nos habla un poco de esas conductas aprendidas. Ella nos habla de su esposo y también cómo su hijo ha aprendido de esto, o sea, de las actitudes que regularmente tiene su esposo. Vamos a escucharla y regresamos aquí para comentarlo con los especialistas. Mi esposo y mi hijo se autosabotean. Mi esposo, por ejemplo, cuando se va a ir a trabajar, empieza que le duele el estómago, que le duele la cabeza y que se siente mal y que ya se va a morir. Tiene un inquilino y por X o Z no lo puede sacar. O sea, él mismo, oye, pues ve y pídele el departamento. Y ahí se empieza él, no, ¿qué tal si me pega? No, ¿qué tal si me hace esto? O sea, en los momentos en que se tiene que tomar una decisión, la tomo yo. Por ejemplo, en convivencia, en familia, hay momentos que están todo padre, o sea, él mete algo para sabotear cómo estamos nosotros integrados. Y entonces eso hace conflicto. Su proyecto era terminar su carrera. Ya estaba en la universidad y se tuvo que salir porque dice que en la oficina le decían que si estudiaba o trabajaba. Con mi hijo, yo siento que se sabotea en sus trabajos. O sea, entra bien entusiasmado y todo, pero si ve que no va por donde él había pensado y luego renuncia o cambia de trabajo, como que se deprime. A veces me siento cansada, ahí me entra una desesperación y frustración. Como que me desmotivan a mí, pero yo no me puedo dar ese privilegio de también caerme con ellos, porque yo soy las que los tengo que estar empujando. Muchísimas gracias por este testimonio. Y Luis Fernando, justo nos quedamos en eso, ¿no? O sea, se complementa con lo que nos leyó Anaí, por supuesto, este testimonio que estamos viendo. Y esto de las conductas aprendidas que decía Jorge, ¿no? O sea, realmente son conductas aprendidas que se van de generación en generación. Esto que acabamos de ver parece que sí. Cuéntanos un poquito. Pues aprovechando y entrando a la opción de ofrecer herramientas también, ¿no? Sí hay una herencia, ¿no?, transgeneracional. Y a mí me gustaría hablar de nuestra cabeza es lo más joven que tenemos. Tenemos otro instrumento que a lo mejor no utilizamos, que es nuestra intuición, que es la voz del alma. Hablando de qué se hereda familiarmente, estaría muy bueno sentarnos a hacer un examen de averiguar en mi familia cuáles son estas creencias predominantes que han provocado el fracaso o han provocado el sabotaje en mi familia. En general, yo lo que he estudiado es que hay 4 predominantes que están relacionados, les hablan los 4 jinetes del Apocalipsis, con la política, la religión, la ciencia y la economía. Entonces, si hay una casa donde rige la política, lo que rige es el poder. Si no puedes hacerlo, vas a fracasar. Si lo que traemos en casa son broncas de escasez, de miedo al dinero o de abundancia económica, si no tienes con qué, no vas a poder lograrlo. Si en nuestra casa tenemos una herencia donde venimos, donde la religión o tenemos familiares que han sido religiosos o salieron, entonces la moral es la que nos rige y es el deber ser,
debes o no debes hacerlo, lo que nos va a provocar estas conductas de sabotaje. Y me faltaría la ciencia, ¿no? Que hay casas donde venimos, donde a lo mejor pertenecemos a casas donde hay maestros o donde la inteligencia se privilegia y lo que se nos pide es, ¿sabes o no sabes hacerlo? Y entonces aparece este juez o jueza interna que se va creando a lo largo de los años, que nos va a ir avisando, no tienes, no sabes, no puedes, no debes. Y entonces ahí es donde la intuición podría ser la herramienta de rescate. Porque la intuición es la que nos ha acompañado siempre y entonces el ejercicio es muy sencillo, si me permiten compartirlo. Claro, por favor. Sería como detectar este juez o esta jueza que su función tendría que ser acompañarnos, cuidarnos, protegernos y que inició cuando decíamos, no puedo hacerlo porque me van a dejar de querer. Dice mi mamá que esto no puedo hacerlo, dice mi papá que esto no tengo que tomarlo o no debo tomarlo. Cuando crecemos, le debemos a ese juez o a esa jueza darle el lugar de ser nuestro acompañante, no el rey o la reina de nuestra cabeza. Y la intuición es muy sencilla. Si yo me hago la pregunta, esto que quiero hacer, esto que voy a hacer, esta cita a la que voy a ir, ¿me va a hacer bien? ¿Es para mi bien? Si yo siento un bienestar en el pecho, si yo siento una expansión, mi intuición me está avisando que sí. Si yo siento una opresión, un malestar, mi intuición me está avisando que no. No es desconectar a la cabeza del alma, es más bien crear una conexión para que en lugar de estar rumiando fantasías que me van a causar miedo, como decían Jorge y Cristina, miedos que no existen, fantasmas contra los que peleamos y nos roban la vida, pues si utilizamos a nuestro juez para que nos cuide, pero la intuición para que nos guíe, probablemente nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho desgaste y la posibilidad de salir del sufrimiento. Wow. Sí. Gracias. Estuvo padrísimo lo que dijiste, pero sí es cierto. Ahora, fíjate, hay dos cosas aquí interesantes. Una es, la intuición es algo que desde niños nos niegan. Sí. Nos niegan todo el tiempo, ¿no? O sea, tú llegas a tu casa y ves a tu mamá enojada y pues lo intuyes, Lo sientes. ¿no? Lo sientes, lo sabes y, ¿ma, estás enojada? No. Sí. Entonces, claro, tú ya no confías en ti. Dices, pues no, ya, algo no cuadró. Y ese es un ejemplito chiquitito de todos los que nos dan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle, no? Para de repente voltear a ver la intuición. Ahorita nos dices, pero algo interesante antes de eso es, dijiste estos 4 jinetes del apocalipsis, Ajá. ¿no? ¿Qué pasa si a mí, pues en mi casa están los 4? O están 3, o están 2, porque es cierto, ¿no? Sí. O sea, de repente vemos que hay casas donde sí hay políticos o se juega el tema de la política, pero la religión en México es Un eje rector. abrazadora, aunque muchas personas me dicen, ay, Cristina, pero yo no soy religioso, no, pero La cultura. lo traemos en las venas, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué opinan de esto que nos acaba de decir? Me encantó el ejercicio que nos compartiste y lo quiero complementar un poquito con, claro que desde chiquitas y chiquitos nos niegan esta conexión con nuestra intuición, pero hoy somos adultos. Entonces vamos a sacarle provecho, vamos a empezar a hacernos responsables y a preguntarnos, porque estamos hablando de autosabotaje que es inconsciente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si está inconsciente? Exacto. Entonces, una pregunta que puede llevarte a complementarlo con la intuición es, ¿qué tan satisfecha estoy en estas áreas de mi vida? A lo mejor en la laboral me siento muy satisfecha, a lo mejor en la personal, en la familiar, pero en la de pareja, ahí no estoy tanto. Entonces, ahí hay que empezar como a identificar qué es lo que estoy haciendo que no me está llevando a sentirme satisfecha en esta área de pareja. Entonces, preguntarnos, si no estoy satisfecha, ¿estoy haciendo alguna conducta repetitiva? A lo mejor me doy cuenta que cada que voy a una cita, hago esto, ¿no? Como nos compartía también el testimonio. Entonces, ya identifico que en esta área no estoy satisfecha, que estoy haciendo conductas repetitivas, podemos estar hablando de autosabotaje. Y empezar a preguntarnos qué es lo que me está dando miedo. A lo mejor puede ser que me lastimen. Y una pregunta muy sencilla para empezar a avanzar en temas de miedo ¿es 100% verdad esto que me está dando miedo? Sin ni siquiera responder el porcentaje de cuánto es verdad, ya le quitamos carga emocional y podemos dar el siguiente paso. ¿Tú qué opinas?
Algo que comentaban muy importante, incluso en el testimonio y acotación de estas cuestiones familiares, ¿no? De estos jinetes que mencionabas, lealtad. Muchas veces lo que nos bloqueamos la intuición, bloqueamos este tipo de preguntas y nos adherimos a este miedo es por lealtad. Claro, o sea, en mi por marco pertenecer al clan. Exactamente. Y en nuestra sociedad mexicana es parte de nuestra educación, ¿no? La pertenencia al clan, ¿no? El sentirme identificado. Si mi marco referencial, que es la familia, pues hay estas conductas de sabotaje, estos miedos y demás, este poder, esta moral, este deber ser, bueno, pues lo más común es que yo voy a ser leal a ello. Y entonces esto no me va a permitir moverme de este círculo. Y esto se vuelve dicotómico, como incluso lo escuchamos en el testimonio, porque nos comenzamos a enojar, ¿sí? Nos desconectamos de esta parte intuitiva, nos entregamos a esta cuestión impulsiva, y entonces en el ejemplo que ponían en el testimonio, ¿no? De que en las reuniones generaba un conflicto, pues sí, muchas veces nos autosaboteamos, no por cuestiones solamente de autoestima o miedos, sino también por enojo. Estamos enojados de una manera interna, de una manera hasta incluso inconsciente, y entonces nos bloqueamos, nos saboteamos por enojo. Y este enojo es una voz callada, ¿no? de reclamo a esta cuestión de estos jinetes, a esta cuestión de estos miedos, a esta cuestión de estas lealtades. Pero como lo comentaba Cris, ¿no? Ahora puedo decidir. Claro, ahora fíjate, esta parte de ahora que somos adultos y que podemos, pues no siempre, ¿no? Aún siendo adultos. O sea, sí somos adultos en edad, pero a veces nos quedamos atrapados como en estas cosas que nombraste. El ejemplo que estábamos viendo ahorita, que esta mujer sale en anónimo, porque es un tema delicado. Claro. O sea, me llama mucho la atención. Podrías decir, en un tema de autosabotaje, ¿por qué sale en anónimo? Está denunciando algo muy, muy fuerte, difícil, doloroso y que posiblemente pudiera llevar a un pleito en el interior de la familia. Ese niño dice, pues así es mi papá, ¿por qué voy a ser diferente? Ese es el ejemplo que estoy viendo. Y cuando yo soy niño, soy niña, pues admiro a mis papás, ¿no? Y admiro a mi mamá y son mis héroes, etcétera. Y después pues voy creciendo y es algo que a mí me enseñaron. Ahí está porque me lo enseñaron y eso me hace formar parte de este grupo y parecerme a alguien a quien admiro, ¿no? Claro. ¿Qué hacer con estas lecciones aprendidas? Pues a final de cuentas todos tenemos recursos. Incluso yo he llegado a la reflexión, hemos llegado a la reflexión algunos colegas, que el autosabotaje llega a convertirse en un recurso para las personas. ¿En qué sentido? De que vamos habituándonos tanto y lo vamos replicando, que ante una situación adversa, ¿sí? En lugar de tal vez buscar otras estrategias de afrontamiento, como comunicarlo, que es adaptarse, que serían las principales, nos saboteamos. ¿Sí? Nos saboteamos y caemos en esta replicación de este tipo de aprendizajes o conductas, incluso creencias. Ahí es cuando se vuelve un recurso. Cuando en un momento determinado, en un proceso, por qué no decirlo, incluso hasta terapéutico, vamos asumiendo o focalizamos la atención de que estoy utilizando este sabotaje como un recurso, ahí es donde se puede modificar, donde le puedo dar un sentido diferente. Ahora, identificarlo no es tan fácil, porque, claro. A ver, Luis Fernando, tú nos dijiste estos 4 jinetes del apocalipsis, lo vimos clarísimo, ¿no? Ahí está la solución, hacerle caso a mi intuición, pero a veces yo no identifico mi actuar, o sea, la forma en la que yo actúo que me puede dar la luz para darme cuenta que esto es un autosabotaje. Por ejemplo, procrastinar. O sea, hay muchas cosas que no identifico, que no tengo idea que son autosabotajes y que son las formas de actuar de estos jinetes, por ejemplo. Pues están hablando de la herramienta de la autoobservación, que esa es la que nos va a permitir justamente conectarnos con 2 energías que son las energías de la vida, la energía del displacer y del placer. No hay que tenerle miedo al displacer, el displacer nos va a anunciar que hay un malestar y el malestar nos va a prevenir de que llegue un mal, pero requerimos un tiempo de autoobservación. Entonces, se vale sentarse. A mí me gusta tener como una especie de silla del malestar y sentarme a preguntarme qué me pasa, qué hice. No acusar a la vida ni a otros,
de lo que me pasa. Si me pasa a mí, yo soy corresponsable de lo que me pasa, que eso es ser adultos, ¿no? Asumir que yo participo en lo que me pasa. Y entonces se vale preguntarme, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? Y este displacer que nos va a llevar a la procrastinación, porque hay cosas que no queremos hacer por displacer, entonces las evitamos, las postergamos, pero nos vienen persiguiendo. No voy a estudiar porque prefiero ir al cine, pero estoy en el cine y estoy pensando en que no he estado estudiando. No pago la renta, pero sé que tengo que pagarla. Y entonces ese displacer se va a convertir en un malestar y me va a robar tiempos de bienestar. Hace rato alguien en los testimonios hablaba de no vivo en el presente. Y entonces el presente es fundamental para poder poder hacer este ejercicio de autoobservación. Vivir en el aquí y en el ahora famoso. Sí, suena fácil, no es fácil, es lo más difícil. Los seres humanos estamos enfermos de lo mismo desde siempre. Y seguimos tratando de encontrar la cura de lo mismo desde siempre. Que es cómo le vamos a hacer para estar sanos, para ser felices, para encontrar con quién relacionarnos y que podamos sobrevivir ¿Y qué sería el éxito? Sentirnos bien y no hacer daño. Acompáñame a ver el siguiente entrevista que hicimos a esta terapeuta que nos va a decir justamente cómo identificar si estoy haciendo un autosabotaje. Acompáñanos. El autosabotaje son manipulaciones que se hace uno a sí mismo de manera inconsciente. No nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay una característica muy importante que debes tomar en cuenta. La primera, tus objetivos, tus propósitos, tú mismo te detienes, los truncas, te estás autosaboteando. Número 2. Si tú trabajas en una meta con cierta perspectiva y vas muy bien, pero de repente algo pasa que te detienes y ya no avanzas, te estás autosaboteando. Y la tercera causa, tienes alguna ilusión por hacer algo, por trabajar en algo, pero a la primera, que cualquier circunstancia externa te merme o te debilite tu mente o tu decisión, la abandonas. Cuando tienes que tomar una decisión, momentos cruciales de tu vida en donde te detienes y no avanzas. La primera causa, la primera razón son los miedos. Miedo a recibir, miedo a progresar, miedo a vivir, pero la segunda es muy débil para merecer. La mente nos está jugando trucos. No es que yo no puedo, no es que no es posible, es que cómo yo voy a tener más que mi familia. No, es que, ¿sabes? Pienso que no puedo. Y en el no puedo voy a integrar otro elemento que es problemas con autoestima. Los problemas con autoestima tienen que ver con una cierta incapacidad o debilidad para poder estar en la vida plantada o plantado desde yo puedo hacerlo. Y si cometo errores no pasa nada porque soy humana. Y entra otro elemento, el perfeccionismo. Es que si no lo hago perfecto, mejor no lo hago. Es una manera de autosabotaje muy fuerte. Muchas gracias, Hatsuko. Precisamente ella mencionó una palabra clave que se ha mencionado en los comentarios, que es autoestima. Y quiero compartirles otro ejemplo porque creo que los ejemplos están permitiendo tener mucho más claro a qué nos referimos con autosabotaje. Este es de YouTube. María T. Gómez Matus nos pone, el día de ayer hice un examen para un trabajo. Después de 2 horas y al darme cuenta de que no podía usar al 100% la herramienta que estaba utilizando, decidí que mejor me daría por vencida. Platicando con mi esposo, él me comentó que quizá habría podido seguir intentando buscar cómo resolver el problema. La verdad, tenía tanto miedo de hacerlo mal. Sé que tengo el defecto de dudar de mis capacidades, tal vez es tema de autoestima, y me quedé pensando, ¿lo que pasó ayer habrá sido autosabotaje? Y si fue autosabotaje, ¿cómo puedo pedir ayuda para deshacerme de ella, para poder lograr esos objetivos? Creo que en lo que nos decía Hatsuko ya nos daba algunas herramientas de cómo identificarlo, y lo que decías, Luis Fer, también el cómo poder salir de este autosabotaje. Pero ese es un caso muy particular que suena aislado, pero que nos ha pasado a todos, ¿no? Creo que a mí también me pasó en la escuela y es muy fuerte porque ni siquiera lo percibes. ¿Es un tema de autoestima?
O autosabotaje. O autosabotaje. Yo creo que el tema de autoconcepto, que está relacionado con el autoestima, sin duda influye en el autosabotaje. Y también, como decíamos, desde chiquitos y chiquitas nos enseñan a decir lo que tenemos que hacer. Claro. Entonces esto nos desconecta por completo con qué queremos. No sabemos ni cómo nos queremos vestir, ni cuál es nuestro color favorito, porque vístete así, ilumina esto de este color. O sea, en ejemplos muy sencillos nos damos cuenta que empezamos con el deber ser, en el tengo que, y esto te desconecta con qué realmente quieres. Y esto impacta en tu autoestima, porque al final no te conoces. No sabes ni qué te gusta, ni qué no te gusta. Y algo también que te puede ayudar es como identificar el para qué queremos hacer algo. Esto va a romper con el deber ser. Es, ¿tengo que tener pareja o quiero tener pareja? ¿Tengo que hacer ejercicio o quiero hacer ejercicio? ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener pareja? ¿Para qué quiero hacer ejercicio? Y aquí viene toda la parte de la motivación. Encontrando el para qué de cada cosa, te acompaña la motivación y te va a ayudar a que des el siguiente paso. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que nos están poniendo ahí, ¿en qué momento dices, pues de veras no puedo? No es autosabotaje, de veras esto no puedo. Sí, es muy relevante en el ejemplo que nos compartieron, porque también puede ser cansancio. Hay veces que lo esforzamos, lo intentamos, pero llega un punto en que pues, nos cansamos, nos agotamos. Y ahí tiene que ver mucho con lo que comenta Luis y Cristi del autoconocimiento, el autoconcepto, la autoobservación. Conocer nuestros límites y alcances. Los seres humanos somos seres limitados, ¿sí? Y entonces si perdemos la brújula de estos límites y de estos alcances, pues comienza una sobreexigencia de manera innata en este deber ser, en estas cuestiones aprendidas, en estos jinetes, comenzamos a sobreexigirnos, a sobrepresionarnos y literal desfocalizamos mis límites. Y entonces termino pensando que debí de esforzarme más. Y no es cierto, pues simplemente es un límite. Exacto. Esa es realmente una situación. Ahora, creo que ahí la confusión es bien fuerte, porque sí puedes llegar con alguien que amas, como su esposo, y que te diga, pues no lo intentaste lo suficiente. O sea, ¿dónde tendría que estar mi propio pensamiento de veras no lo intenté lo suficiente? O sea, como que tenemos todo el tiempo esto en la mente de debí de haberlo hecho más. Y hay veces que son años en los que te estás planteando esa situación. O sea, ¿cómo saber, por ejemplo, si pues tal vez no tengo habilidades para cantar? O tal vez de veras no puedo escalar una montaña, o pues sí hay alguien más rápido que yo en una carrera. O sea, creo que hay en algunos ejemplos en los que sí nos faltaría tal vez un poquito de humildad. No sé qué opines de eso. Pues justo, los estoy escuchando y creo que coincido con todo lo que están hablando. Y creo que algo que nos lastimó mucho fue la idea de que competir, ahora las escuelas hablan mucho de las competencias de los niños. Yo creo que no nacimos para competir porque somos distintos. Nacimos para colaborar y para averiguar nuestros límites y nuestras potencialidades. Entonces justo se trata de conocernos para saber si puedo o no puedo, pero lo voy a intentar y no voy a competir. Qué importante. Y sí, es cierto que estamos rodeados en un planeta, estamos en una cultura que todo lo que nos está pidiendo todo el tiempo es competir, competir, competir. ¿Quién es el mejor? ¿Quién saca mejores calificaciones? ¿Quién corre más rápido? ¿Quién llega en primer lugar? ¿Quién llega a la presidencia? En fin. Bueno, vamos a ir a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. Nunca es tarde para ser lo que deberías haber sido. George Eliot, novelista y poeta británica. Estamos de regreso y tengo varios de sus comentarios. Aquí la conversación y cuestionamientos siguen, incluso en la pausa. Vamos a retomar el tema. Antes de eso, ya saben que yo les voy a invitar a que pues, se conecten con nosotras, con nosotros el día del siguiente miércoles, Cris. La verdad es un tema que me pareció súper importante. Cuando fue el terremoto aquí en Ciudad de México en 2017, recuerdo que estaba en la universidad y obviamente humanamente accionas y tú tienes aprendido todos estos
sistemas de acción y que hemos aprendido en México, en Ciudad de México particularmente y en la República, de cómo hacer, accionar, ¿no? qué hacer, no correr, no gritar, no empujar, ya sabemos los pasos a seguir, ¿no? De protección civil. Muy curioso, nadie nos dijo que después de esa semana hubo gente que estaba muy triste, deprimida, tenía pánico. A mí me pasó que vi mi escuela en ruinas y yo no paraba de llorar y nunca pensé que me iba a afectar ver a mi escuela en ese estado. ¿En qué escuela estabas? En el TEC de Monterrey, cuando se cae el puente, y entonces ver eso es saber que mis compañeros estaban hospitalizados. Eso no hay una conversación de también en estos desastres naturales. Hay que hablar de cuáles son los pasos a seguir en el tema emocional. Creo que no hablamos del tema y eso vamos a hablar la siguiente semana, Cris. Desastres en el impacto emocional. Por favor, no se lo pierdan porque es momento de hablar. Obviamente es el tema de fechas. Ya todo el mundo empieza con septiembre se acerca, etcétera, aquí en Ciudad de México. La pandemia, o sea, el efecto que está terremotos, causando. todo lo que puede pasar. Hablemos ahora de emociones. Ya sabemos el protocolo protección civil, ahora vamos a hablar de los protocolos emocionales que pocas veces se aborda. Así que les esperamos el siguiente miércoles, por favor. Impacto emocional de los desastres naturales. Ahora sí, regresando al tema del día de hoy, quiero compartirles este comentario de Magda Mendoza que está muy unido a lo que estábamos hablando en los bloques pasados. A veces es difícil ignorar las voces que nos gritan en la cabeza diciendo que no puedes. Aunque sabes que tienes todo para triunfar, a veces me grito a mí misma, silencio, Bruno. Ya luego, ahorita, es una película que no hayan visto, pero bueno, es una película de caricatura, pero no puedo y doy la espalda a buenos proyectos. Estoy consciente de que esto debe cambiar, pero no sé cómo apagar esas voces que sembraron a mí conmigo desde niña y yo sigo abonando también en el día a día, no solo con lo que crecí, sino lo que yo estoy abonando. Carla, qué bien se siente cuando le encuentras nombre a lo que te está pasando. Viendo este programa, me doy cuenta que es algo muy común, que no soy la única que está pasando por esto. Me quedo atenta a escuchar las estrategias que nos dan y muchas gracias por las recomendaciones. Carla, gracias por estar atenta al programa. Deyanira, lo que a veces creemos que es intuición, en realidad podría ser prejuicio. Esta pregunta la dejo aquí en la mesa porque ya hablábamos de la importancia de la intuición como herramienta, pero aquí nos pone la pregunta, ¿qué pasa cuando en mi intuición también hay algo de prejuicio en el pensamiento? Está buenísima, que la contestes. ¿Sí? Sí. Pues órale, platica. Es que la intuición no está en la cabeza. Exacto. O sea, justamente el prejuicio viene de la cabeza. Hablábamos de que la cabeza es muy joven, es con lo que venimos a experimentar nuestra personalidad, es la que se nutre a través de nuestras familias, de la cultura, la religión. Pero también hablabas de esta rumiación obsesiva que nos dice no puedes, no puedes, no puedes, no puedes y cómo pararla. Tenemos un angelito de la guarda que nos cuida y tenemos uno que nos reta. Y el que nos reta es este que nos va a hacer pensar no puedo. Si tenemos miedo, culpa y sufrimiento, por ahí no es. Nuestra intuición, nuestros guías espirituales nos hablan muy sutil y muy claro y nos avisan, hoy esa calle por ahí no. No nos hacen rumiar y no nos espantan. Entonces tenemos que aprender a detectar cuándo es la cabeza. Y cuando es la cabeza, pues también hablábamos de darle un espacio, ¿no? Y en lugar de ser víctimas de la cabeza, niños de la cabeza, ser adultos de la cabeza y hacerle preguntas. Claro. ¿Por qué no puedo? Y un poco también las palabras que se utilizan, ¿no? Porque esto que decías tú al principio es, bueno, si la palabra es no debo o no puedo, entonces no está hablando la intuición. Exacto. ¿No? O sea, la intuición tiene más que ver con un sentimiento. Ahora, a mí me gustaría en este momento también, ¿hay algo, una más que quieres? Ahorita que decías del no puedo, quiero leer de Ofelia, que dice, gracias por recordarme que también puedo reaprender, porque yo crecí en la cultura de los nos. No pienses, no digas, no hagas, no puedes, no. Calladita te ves más bonita. Claro. Hoy por hoy descubrí el sí. Y estoy cambiando el chip. En la actualidad, como estamos educando y en la cultura que estamos formando, pues hemos aprendido a automáticamente poner el no por frente.
pero pues hay que fomentar otras actitudes y otra comunicación para empezar a recibir un sí y disfrutarlo también. Ofelia. Oye, pues hablando de esto de Ofelia, viene muy al caso con que nos dijeron también que tiene que ver con la cultura, ¿no? O sea, si hay como sociedades que están más paradas en el autosabotaje y en el procrastinar y en el no puedes, estas frases, y hay otras sociedades que parece que están paradas en otro lugar. Si es así, no es así, si sí es así, ¿por qué? ¿Y dónde estamos parados en México? Ok, es verdad, es real, esta educación del éxito. Yo opino que hay una idiosincrasia que nos dirige al éxito. Siempre el éxito tiene que ser el punto final, ¿no? El éxito, el poder, ¿sí? El control, ¿sí? O sea, ya no estamos pensando en esta parte del ser, sino del tener, ¿no? Y algo muy importante, cuando dirigimos la educación dentro de un ambiente cultural a estos elementos, bueno, pues es donde el autosabotaje es un caldo de cultivo para el autosabotaje. Se habla de procrastinación, pero muchas veces las personas llegamos a hacerlo no por una cuestión de hábito, sino porque queremos que nos anticipamos a que las cosas nos salgan perfectas, que seamos exitosos, que procrastinamos para no llegar ahí. Pero aquí la pregunta medular es, ¿qué entiendes tú por el éxito? ¿De dónde lo aprendiste? Si lo estás buscando como un objetivo, si estás buscando el éxito como un objetivo, es un camino seguro a la frustración. Y el frustrarse no está mal, ¿sí? El fracasar no está mal, el tener miedo no es malo, es necesario, ¿sí? Y ahí es donde la intuición juega un papel importante, porque la intuición se va a equivocar, pero no te va a engañar, porque viene de ti. Jorge, hablas ahorita de la palabra éxito y de cómo cada uno percibimos la palabra éxito, que cada uno tendrá su propio significado. Y creo que la palabra autorreconocimiento de los pequeños logros que yo hago o que no hago, el reconocer lo que estoy haciendo creo que es crucial. Quiero retomar esta palabra porque Abby, ya lo había dicho Cris, que íbamos a tener una segunda parte del testimonio de Abby, que vimos al principio del programa. Y ella precisamente nos habla de esta percepción que ella tenía de éxito y cómo ella no lo percibía y el autorreconocimiento le ayudó a darse cuenta de sí puedo y pues salir de cómo lidiaba con el autosabotaje a partir de ese autorreconocimiento. Vamos a escucharla y regresamos aquí al panel. Pues creo que la cuestión de mis relaciones personales y el cómo a veces pues no poner límites, ¿no? En algunas, pues sí, en algunos aspectos, pues me empezó a afectar a mi estado de ánimo. Entonces pues a partir de eso dije, bueno, algo no está bien, algo no está funcionando del todo y pues decidí buscar ayuda profesional. Tomo terapia individual. Y pues justo este tema, pues como que al principio como que no quería hablar mucho de esto, entonces a lo largo de las sesiones pues empezó a surgir mi poca decisión, también mi bajo concepto de mí misma, pues me están, pues sí, afectando, ¿no? En lo personal, en lo académico. Bueno, mi terapeuta pues me solicitó algunos ejercicios, ¿no? Que a lo mejor parecen pequeños de alguna forma, pero a lo mejor el verte todos los días al espejo y decirte eres capaz, tú puedes hacerlo, ¿no? El aprender a reconocer tus capacidades, reconocer pues tus aciertos, ¿no? Nunca me había dado el tiempo de reconocerme yo solita, ¿no? A veces pues esperamos el reconocimiento de los demás, pero es como, bueno, a mí se me hacía muy complicado pues reconocer, ¿no? Lo que yo hacía bien, dejar de ser insegura, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Saber reconocer que soy capaz de hacerlo, ¿no? De lograrlo, que si yo me pongo un objetivo, pues puedo llegar a él, no puedo seguir trabajando, ¿no? Y para alcanzar como la meta y pues no estarme preguntando todo el tiempo, pues si puedo, ¿no? Si soy capaz, o sea, simplemente tener la seguridad de que la habilidad está en mí, de que las decisiones pues también corren por mi cuenta y que pues puedo alcanzar mis objetivos. Eso está padrísimo, ¿no? Que ella se da cuenta y lo puede lograr y lo puede cambiar.
pero a mí me gustaría regresar un poquito también a esto de México. ¿Tú qué opinas? ¿En México somos diferentes que Alemania, por ejemplo, que Estados Unidos? Sí, yo creo que el tema de la cultura, el tema de la religión, el tema de la educación influye muchísimo en este tema de autosabotaje. Y un ejemplo muy sencillo es, ¿qué pasa cuando alguien dice, qué bien lo hice? ¿No? Empezamos a decir, es egocéntrico, ¿qué le pasa? O qué bonita blusa, ay, muchas gracias, ay, qué presumido, qué presumida. Entonces, estamos educados con una humildad que a lo mejor se malinterpretó desde el principio, y es como, esto nos impide, como decías, Anaí, reconocer. Porque el decir que yo lo hice bien, el decir que sí puedo, pues se juzga de esta forma. Entonces es empezar a decir, puedo reconocerme, puedo hacerlo, y sí creo que la cultura, la educación, la religión también influye en esto. Algo, discúlpame, nada más rapidísimo, claro. que complementando con el hacer, ¿no? El tener, el éxito, también creo que le estamos apostando en estos espacios a hablar de las emociones y hablar de esta intuición, y un ejercicio muy sencillo, también lo comentábamos antes del programa, como vivimos muy deprisa y te hablan de un lado y el celular y responde correos y WhatsApp, y desde que abres los ojos ya sabes que te tienes que bañar en 5 minutos porque hay que responder los mensajes, y entonces estamos y no nos damos cuenta de cómo estamos. Por eso no sabemos escuchar nuestra intuición. Aquí yo les invito a que puedan hacer una pausa, 5 minutos al día, 2 minutos al día, de cómo estoy. Al empezar a identificar cómo estás, te vas a empezar a conectar contigo misma, a identificar qué quieres, qué no quieres, a dar el paso si es necesario darlo, ¿no? Tampoco es da el paso porque sí, porque si no te estás autosaboteando, es ¿quieres darlo? Pero antes, ¿cómo te sientes al darlo? Sí, qué importante esto que nos dices. O sea, ¿cómo te sientes, no? Y entonces hacer contacto con esta parte nuestra de las emociones, ¿no? ¿Qué me está diciendo mi emoción? Claro. ¿No? Eso es como muy importante. Pero bueno, a veces necesito que sea el otro el que me diga que me estoy autosaboteando. Pues ahorita que escuchaba el testimonio, Abby decía, ¿no? Me veo en el espejo. Y se me hizo muy interesante escucharla hablando del espejo, porque bueno, si el otro es muy importante, claro, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos se dan cuenta de cómo nos sentimos, de qué estamos haciendo, y creo que cuando nos atrevemos a preguntar, oye, ¿qué estoy haciendo? Pues tenemos que estar con la conciencia y la fortaleza de escuchar la respuesta. Y vale la pena hablar con otros, pero si nos regresamos al espejo y lo que está diciendo Cris de estos minutitos, ¿qué pasaría si en la mañana nos vemos al espejo? ¿Cómo nos vemos cuando cómo nos vamos a desear este día, ¿no? ¿Cómo lo vamos a crear? ¿Desde el miedo, desde el no puedo, o desde el suerte, que tengas un gran día, haz lo mejor que puedas, disfrútalo? ¿Y cómo nos vemos cuando acaba el día y nos lavamos los dientes en la noche? Y mirarnos a los ojos y justo decirnos, pues gracias porque hiciste lo mejor que podías hacer hoy, con miedo, sin miedo, fracasando, explorando, te peleaste, te caíste, pero viviste y sobreviviste, gracias por sobrevivir, ¿no? Y entonces creo que desde ahí podríamos empezar a soltar el autosabotaje con la idea de vinimos a experimentar el mundo. Y parte de experimentarlo es caernos, fracasar, equivocarnos y tener la adultez que decía Cris, de poder reconocer lo que hacemos y reparar si es que tenemos que reparar. Creo que quitarnos la crueldad y el prejuicio, dejar de juzgar nuestra vida, nos ayudaría mucho a salir del autosabotaje y empezar con la responsabilidad de crear nuestra vida. Claro. Pero bueno, me parece maravilloso. Vamos a suponer que los que están viéndonos hoy deciden hacerlo, bueno, y nosotros que estamos aquí, ¿no? Decidimos hacerlo y decimos, claro, ese es el camino, esto es lo que tengo que hacer y tal. Pero me enfrento con toda una familia llena de una situación donde sí me dicen todo el tiempo, pues no lo estás logrando, qué mal lo hiciste, o por ejemplo esto que dices, ¿no? Pues hubo un pleito, hubo un enojo, y entonces, ¿por qué no fuiste perfecto? ¿Por qué no te comportaste como a la altura? ¿Por qué no dijiste las palabras adecuadas? Y eso está bombardeándose todo el día, Luis Fernando, o sea, ¡ouch!
Hay un diagrama que propone Peirce, que es un filósofo, que tiene 4 cuadrantes. El primero es el del sí, cuando la vida nos dice, vas, haz lo que quieras, tienes todos los recursos. Luego viene el no, que es para crecer, cuando nos dice, te quito los recursos. Entras en situación de crisis, a ver cómo le haces para salir. En el 3 nos toca hacernos las preguntas. ¿Qué hice? ¿Qué permití? ¿Qué me hicieron? ¿Cómo me siento? ¿Qué puedo hacer? Y en el 4, que sería como la graduación, van a ocurrir ciertas situaciones. Alguien nos va a decir, así no es, ¿quién eres? Porque estás cambiando y así no me gustas. Y entonces justo va a venir no puedes, no debes, no tienes, no sabes con qué. Alguien no se va a dar cuenta. Claro, perdemos la lealtad. La lealtad. Perdemos, vamos a perder, pero es necesario perder para poder ganar. Híjole, pero es el examen. ¿Para qué me quiero salir de ahí? Si tengo sufrimiento, no soy feliz y no me va bien ahí, se vale tener un nuevo clan. Pero ¿qué tal si sí soy feliz a veces? Pues ahí está lo que decía Cris, ¿no? Tienes satisfacción. A ver. Sí te da placer. A lo mejor, voy a suponer que estoy con una pareja que no me hace bien, pero tengo pareja. Okay. ¿No? Y socialmente eso para mí, porque en mi familia se dice que después de cierta edad tengo que tener pareja. Entonces, eso es placentero. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, no estoy siendo feliz. Exacto. Entonces, complementando justo con lo que dices es, sí, nuestra mente va a buscar el estar lo más cómodo posible siempre. Entonces, dar ese paso, pues duele, sí voy a sufrir. Sí, porque ya tengo una dinámica, porque a lo mejor comparto amigos, porque a lo mejor, no sé, vamos a las mismas actividades y va a impactar y va a ser doloroso. Pero lo que pasa es que veo inmediatamente cómo voy a estar las primeras semanas, cómo voy a estar los primeros meses, a lo mejor, y es incómodo. Entonces, no doy ese paso. La idea es, ¿para qué quiero hacerlo? Para sentirme bien y empezar a proyectarme en unos años. La posibilidad de estar con una nueva pareja que me haga bien o la posibilidad de estar conmigo misma, pero siendo felices. Entonces, nada más tener cuidado de que no estamos siendo felices. Si somos sinceros, si empezamos a poner en práctica el cómo nos sentimos, a veces hay más inseguridad, más enojo, más celos que estar siendo felices realmente. Ahora, esta sensación de cómo me siento traspasa los momentos que estoy viviendo, porque ahorita que lo decías, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estoy en medio de un duelo? Aquí es importante identificar que no nos gustan estas emociones displacenteras, ¿no? Entonces, pero es importante, todas las emociones tienen un para qué. Entonces, estoy en un duelo y me siento muy triste, y es una tristeza profunda, empezar a vivirlo. Cuando identificamos cómo estoy, date la oportunidad de vivir esa emoción. Y luego pregúntate, ¿qué necesito? ¿Y cómo puedo darme a mí misma eso que necesito? Al hacer eso, empiezas a tener autoconfianza, porque tú te estás dando lo que tú necesitas. Suponiendo, estoy triste, estoy viviendo este duelo, me duele muchísimo, ¿qué necesito? A lo mejor bajarle a mis actividades. Me voy a dar el fin de semana para estar conmigo misma, no voy a salir, no compromisos. Te diste eso que necesitabas, te diste la oportunidad de vivir esta emoción y va a ser mucho más fácil seguir avanzando, porque cuando reprimimos una emoción porque no nos gusta sentirla, empieza a reprimirse y va a salir tarde o temprano o con mayor intensidad en el momento menos adecuado o con una enfermedad. Claro. Ahora, Jorge, por ejemplo, hablando de lo de la pandemia, ahorita estamos viendo muchas rupturas, ¿no? Que podríamos estar diciendo, bueno, están personas preguntándose, estuve feliz, no estuve feliz, estoy bien en esta relación, me gusta mi trabajo, no me gusta mi trabajo, pero todo está envuelto en el tema de pandemia. O sea, la pandemia fue algo que nos sobrepasó a todos, que nos sacó a todos de nuestro eje, sin excepción. Y entonces, ¿cómo saber? En este sentido te estoy diciendo, o sea, cuando estamos viviendo momentos muy, muy fuertes que sobrepasan todo, si las decisiones que estoy tomando no son autosabotaje o si son autosabotaje, o más bien yo tendría que tenerme paciencia porque apenas llevamos poquito tiempo de haber salido otra vez y pues bueno, tal vez sí, mi pareja me cayó gordísima, pero estaba cruzado la pandemia, ¿no? Y ya esto va a cambiar y entonces tal vez ya nos volvemos a llevar mejor. O sea, estamos en un momento en el que muchas personas están haciendo cambios muy fuertes
que parecerían positivos, que podrían ser positivos y que son cambios para otro lado, pero ¿qué pasa si están permeados por todo esto que sucedió de la pandemia, por ejemplo? Claro, sucede algo muy importante. Ante las situaciones límite o situaciones adversas, surge una posibilidad de modificación, de reestructuración. Y ahí es donde viene esta parte que comentas, ¿no? O sea, si las decisiones que yo estoy tomando o que he pensado, ¿de dónde vienen? Si vienen desde una perspectiva de un impulso, que también puede suceder, y eso puede complicar la situación, y reconocerlo ayudaría, ¿no? O sea, reconocer que esto lo hice por impulso, y esto me llevó a que me saboteara, que me bloqueara. Y la otra, si esta decisión que tomé es realmente la que necesito. Hay un sesgo, hay un punto ciego, que no vamos a saber el resultado. Eso lo vamos a descubrir. Pero ¿hasta qué punto lo vamos a descubrir? Hasta que lo ejecutemos, ¿sí? Y entonces en este tránsito viene un proceso de reestructurarse. Y reestructurarse ante una situación, las situaciones adversas, las situaciones límite, las crisis, ¿sí? En pareja, en los ciclos de vida, etcétera, nos permiten reestructurarnos. La diferencia es que si decidimos hacerlo o no, muchas veces el miedo es que no sé cómo hacerlo. No hay problema, lo vas a descubrir. Confía, lo vas a descubrir. Porque también tenemos una necesidad compulsiva en la actualidad de querer siempre estar bien, que todos los cambios nos salgan bien y querer siempre tener éxito, querer siempre estar bien. Ya no me quiero sentir mal, ya no quiero estar enojado, ya no quiero estar triste. En el caso de los duelos, ya no me quiero sentir así. Espera, la vida es un equilibrio. Hay momentos para estar alegres, en esas cuestiones placenteras, pero también hay momentos para estar triste, hay momentos para sentir dolor. Y esto va a equilibrar. Si nos focalizamos de esta manera, vamos a ir encontrando las respuestas, las decisiones, y vamos a irnos descubriéndonos para poder llevar a cabo estos cambios, estas modificaciones o estas reestructuraciones. Por ejemplo, uno de los temas que dijeron mucho ustedes también fue esto de la autoestima. ¿Cómo trabajar en el amor propio? Pues en acciones de autoconservación. A veces el amor propio se trabaja de afuera hacia adentro. ¿Qué puedo comer hoy? ¿Cómo debo dormir hoy? ¿Con quién quiero estar hoy? Pero implica todas las preguntas que están diciendo Jorge y Cristina hoy, ¿no? El gran ejercicio de escucharme, no de escuchar a este juez, a esta jueza que me persigue y me obliga. Y ahorita que hablabas de los duelos llegan para ir hacia adentro y darnos la oportunidad de conocernos y de preguntarnos quién voy a ser después de todo lo que perdí. Entonces la pandemia nos llegó para hacernos todos esta pregunta: ¿qué voy a perder? Y de todo lo que he perdido, ¿quién voy a ser a partir de ahora? Entonces esa tarea nos toca a todos. Claro, lo que es importante es cómo la hago, ¿no? Porque, o sea, nosotros sabemos que es esa la tarea, pero ¿cómo si no me dedico a la psicoterapia, cómo lo hago? Sí. ¿Cómo hago esa pregunta? ¿De qué manera la hago, no? Vamos a ir un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien. Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo. Aquí es importante identificar la repetición. O sea, por una vez que lo hacemos, no va a entrar en autosabotaje. Es empezar a identificar qué es lo que me está provocando el no dar el siguiente paso. O sea, el autosabotaje son conductas inconscientes que nos impide avanzar para protegernos de algún miedo, de algún sufrimiento, de lo desconocido, del estrés. En algunos momentos son conductas aprendidas, ¿no? O sea, ¿de dónde las aprendemos? Pues de nuestro medio, la familia, sí, los medios de comunicación y demás. Y entonces las vamos replicando, como lo comentaba Cris, las vamos replicando y eso nos va obstaculizando, ¿no? Si hay una casa donde rige la política, lo que rige es el poder.
Si no puedes hacerlo, vas a fracasar. Si en nuestra casa tenemos una herencia donde venimos, donde la religión o tenemos familiares que han sido religiosos o salieron, entonces la moral es la que nos rige y es el deber ser, debes o no debes hacerlo, lo que nos va a provocar estas conductas de sabotaje. Hay casas donde venimos, donde a lo mejor pertenecemos a casas donde hay maestros o donde la inteligencia se privilegia y lo que se nos pide es, ¿sabes o no sabes hacerlo? Una pregunta que puede llevarte a complementarlo con la intuición es, ¿qué tan satisfecha estoy en estas áreas de mi vida? Muchas veces nos autosaboteamos no por cuestiones solamente de autoestima o miedos, sino también por enojo. Se habla de procrastinación, pero muchas veces las personas llegamos a hacerlo no por una cuestión de hábito, sino porque queremos que nos anticipamos a que las cosas nos salgan perfectas, que seamos exitosos, que procrastinamos. Pero aquí la pregunta medular es, ¿qué entiendes tú por el éxito? ¿De dónde lo aprendiste? Si lo estás buscando como un objetivo, si estás buscando el éxito como un objetivo, es un camino seguro a la frustración. Y el frustrarse no está mal. Queremos salir del autosabotaje. Hay 3 elementos que podemos trabajar para poder salir de ellos. Y el primero es tener una mente fortalecida para poder recibir y para poder identificar las oportunidades que tenemos de frente y no estar nosotros anulando constantemente aquellas oportunidades o posibilidades que vemos en el camino. La segunda, si comenzamos a mirar y a darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos dones y talentos, en lugar de apagarlos, vamos, número 1, lo identificamos, lo trabajamos, lo traemos a nosotros y comenzamos a presentarlo al exterior. Y el tercer elemento, ¿cómo realmente yo puedo trabajar mi amor propio, mi estar en el mundo, mi autoestima, cuando yo diga, sí puedo, yo quiero hacerlo y voy por él? Y en el camino va a haber errores, claro que sí. Sin embargo, estoy lista y quiero hacerlo ahora. Buscar ayuda profesional cuando sentimos que absolutamente todo sale mal, que pareciera que el mundo confabula en nuestra contra, que cada paso que doy, que cada decisión que tomo, todo sale mal, te vas yendo hasta un pozo profundo en donde es necesario tener una ayuda profesional para salir. Pues de regreso aquí a Diálogos en Confianza, ya el último bloque del programa, y me encantaría compartirle a usted en casa y también aquí en el panel todo lo que nos han comentado, nos han marcado, pues para empezar a cerrar y a concluir, mi Cris. Les voy a compartir esta llamada de Juan Francisco Meso. Dice, el autosabotaje es un atentado contra nosotros mismos. Mis patrones de conducta eran mañana, era el hombre del mañana. Dejaba mis proyectos a medias, tenía relaciones dañinas, le echaba la culpa a otros de mis decisiones cuando salía mal y también huía de cualquier problema. Tuve que empezar a ver qué hacer ante el sabotaje. Primero determiné que con el autosabotaje, pues realmente lo que yo tenía principalmente era miedo. El aburrimiento también y por supuesto mi baja autoestima. Decidí ser consciente de lo inconsciente y por supuesto buscando ayuda con psicoterapeuta. Gracias, Juan Francisco, por compartirnos tu llamada. Carlos Reyes Turrent dice, yo últimamente aplico el he podido, puedo y podré. Este comentario de Carlos nos los hizo después del comentario de lo del espejo. Él lo hace también en las mañanas, nos dice, pero con la frase podido, puedo y podré. Magda Mendoza. El gran ejercicio de escucharme, y pone escucharme en mayúsculas, esto para mí es una labor titánica. Me da miedo hacerlo porque soy consciente de lo que me he hecho a mí misma. Por favor, estrategias también para salir de eso, de tener miedo de escucharme. Una llamada de Milka Michelle Camacho Montiel. Tengo problemas con el autosabotaje. Comenzó cuando tenía 9 años. Comencé escribiendo poesía de verso libre. Pero tuve enormes problemas porque desde que soy pequeña me han practicado bullying. Me ocasionó inseguridad. Por otro lado, vivía situaciones desagradables con una parte de mi familia que era muy nociva. Hasta el momento no logro tomar decisiones sin arrepentirme antes de hacerlo. Estoy a punto de tomar
que me tiene con incertidumbre. No sé si es buena idea hacerlo porque no sé cómo manejar esa crítica. Tengo miedo de debutar como escritora porque siento que no soportaría las críticas que me van a dar. Héctor Roberto, ¿qué opinan de que el autosabotaje en ocasiones es producido por la pulsión de la muerte? A veces los seres humanos gozamos del sufrimiento al no cumplir una meta y el autosabotaje genera sufrimiento. Es esta sensación de que se va a terminar y tenemos pues que evitamos hacerlo, nos dice Héctor Roberto. Oye, ¿te parece si contestamos 2 de estas y después otra vez volvemos a No, oírlos hagámoslo. Cierro con las llamadas. Sí, Ahí. para estar haciendo como un intercambio. Por ejemplo, esto que decías, Anaí, que miedo a escucharme, qué interesante, ¿no? O sea, miedo a escucharme y escuchar mis propias críticas, porque sí es cierto, ¿no? ¿Cómo le hago para, pues, ya me di cuenta, se me hizo súper interesante, ya me di cuenta que me he autosaboteado todo el tiempo, que me he lastimado, tengo miedo de mí misma. ¿Cómo le hago para dejar de tener miedo de mí misma? Y retomando, porque aparece mucho autoestima, ¿no? Autoestima, amor propio. Y primero identificar que no podemos amar a quien no conocemos. Entonces, el paso es el autoconocimiento y con esto le vamos a dar este peso al escucharnos. Y un ejercicio muy sencillo cuando nos vamos al no puedo, no tengo, no... Todos los no, es hacer una división en un cuaderno, en tu computadora, y hacer 4 cuadrantes. Y poner yo estoy, yo soy, yo tengo y yo puedo. Y empezar a responder todo lo que se te venga en positivo. Y con eso vas a empezar a retomar en lugar de irnos al no puedo, yo puedo hablar con mi amiga. Es una herramienta que sí puedo y empezamos a conectar con todo lo que sí. Y esto te puede ayudar mucho a escucharte, a no tener miedo a escucharte. Oye, y hablando de eso, recordé algo de la capacidad de aprender, Cristi, porque creo que también algo que se nos olvida es que tenemos la capacidad de aprender. Entonces, cuando de repente me enfrento a una situación que no conozco, si yo me digo, sí puedo aprender, o sea, no la conozco, pero lo puedo aprender. No sé usar esa computadora, pero lo puedo aprender. He aprendido en el pasado. O sea, esto de autorreconocer todo lo que he hecho, creo que también es un camino que ayuda, ¿no? Y esto es todo el tema de resiliencia. Sabemos que tenemos la capacidad de salir fortalecidos ante una circunstancia que a lo mejor hubiéramos deseado no haber vivido, como la pandemia. Pero ya aprendimos de la pandemia, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo? Y dar el siguiente paso. Eso es muy, muy importante, ¿no? Las críticas, decía también otro de los comentarios, ¿no? Lo de las críticas. Sí, realmente la problemática radica en ser autocrítico. Más que las críticas del otro, es la crítica hacia uno mismo. Y estas surgen porque siempre viene un proceso de comparativa. Sí, o sea, siempre nos estamos comparando, ¿no? O sea, el deportista o los que intentan hacer ejercicio se comparan con, ¿sí? El escritor se compara con, el músico se compara con, ¿no? El científico se compara con. Y eso es una problemática porque eso bloquea. Entonces, lo primero es dejar de compararnos. ¿Sí? Puedes admirar, hablando de resiliencia, puedes admirar a un personaje, puedes admirar a un escritor, a un músico, a un deportista, a un científico, a un maestro, ¿sí? Pero pregúntate, ¿qué le admiras? Y esas cualidades que le admiras son de la otra persona, no son tuyas. Y aquí viene un ejercicio de autoobservación, de autoconocimiento. ¿Qué cualidades tengo yo? Y de estas cualidades, ¿cuáles me las admiro para mí? Y estas son mías. Y partiendo de ahí, estas autocríticas o críticas pues van a bajar de nivel y estas comparativas. Importantísimo. A ver, querida Naima. Tengo un comentario más de Silvia Valdivia. Dice, muchas veces nos saboteamos porque no confiamos en nosotros mismos o mismas. No creemos en nuestras capacidades y habilidades. Tal vez como resultado de una formación familiar, lo que ya hablábamos, en la que no se reforzaron nuestras virtudes o no tuvimos la motivación que necesitábamos. Como adultos tenemos que dejar eso atrás y buscar aprendizajes que nos estimulen y nos hagan reconocernos. De esto que dice Silvia, también varios de ustedes han comentado esto de, bueno, yo tengo todo un aprendizaje del nos, y nos pedían, y me escribía Ulises también en los comentarios de Anaí, herramientas para esto que comentaban, de cómo empezar a cambiar a los sís,
ahorita ya tenemos otro ejercicio, pero igual si tienen otro ejercicio como este de, ok, formación, pero ahora también cómo yo puedo empezar a reforzar mis virtudes, todas mis o sea, todo lo que sí puedo hacer. Claro, sí, este ejercicio fue muy interesante del cuadrante, ¿no? ¿Algún otro? Pues a mí me gusta pensar que somos capaces de crear nuestro día. Entonces, arrancar avisándonos, ¿no? Que hoy voy a asumir que sobre mí todos los recursos y herramientas que necesito para este día. Y sin juicio, todo lo que se presenta en mi día, aunque sea una adversidad, una crisis, una discusión, una diferencia, preguntarme, esta maestra o este maestro, ¿qué viene a enseñarme? ¿No? Que esto sería una... desde el budismo, que a mí me gusta, la verdad, practicarlo diariamente, es que más que ver que viene un enemigo, viene un maestro. ¿Y este maestro qué viene a enseñarme de mí? Me va a enseñar mi paciencia, me va a enseñar que debo retirarme, que no es necesario cambiar su opinión, que mi opinión es suficientemente buena para no tener que entrar en un intercambio o además a lo mejor sí necesito ese intercambio y permitir que me atraviese y recibir esto que estoy escuchando. Entonces creo que no juzgar la vida, atravesarla y asumir que está ocurriendo lo más sabio que podía ocurrirme y lo mejor que me podía ocurrir hoy, aunque sea displacentero o adverso. Claro, que eso es por la sociedad en la que estamos viviendo, que valora muchísimo todo lo que es el placer, la felicidad, la comodidad, pues es difícil, ¿no? O sea, preguntarnos si eso que está sucediendo es un maestro y qué me está diciendo. Me parece que es buenísimo, pero sí es difícil en esta sociedad, ¿no? A ver, Anaí, querida, otra. Otro más, una llamada de Alejandro Arriaga, dice, yo tengo muy consciente qué es lo que puedo y no puedo hacer, pero este autosabotaje surge y en consecuencia muchas veces al pensar en qué dirá mi entorno, no estoy seguro cómo evadirlo porque yo sé que puedo, pero me da mucho miedo que piense mi familia, mis amigos en el trabajo y dejo de hacer eso que me gusta. Híjole. Focalizar la atención. Si focalizamos la atención en el entorno, en lo que van a decir los otros, nos vamos a perder. Claro. Sí. Y entonces, desfocalizar la atención ahí y focalizar la atención en uno mismo, en mis acciones, en mis actos, complementando los ejercicios de Cris y de Luis. Decir, el día de hoy voy a hacer esto, esta actividad, tal vez 1, 2, 3, 4. Y al final del día, de estas actividades, ¿cuáles conseguí? Y así haya sido una, agradecérmelo, reconocérmelo y darme esa valía, porque el entorno no lo va a hacer. Y entonces desfocalizo la atención del entorno, de los otros, y lo focalizo en mí. Claro. A veces olvidamos el proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, y la fortaleza del proceso. O sea, si pude hacer X trabajo en ese día, ¿no? Como dices tú, en ese momento pude hacer ese trabajo, pues tal vez se me olvida todo lo que pasó atrás, pues que he sobrevivido, ¿no? Que pasé la escuela, que una carrera o que hice un curso, que sí apliqué a este trabajo, que sí me aceptaron, que me despierto todos los días temprano, que sí llego a trabajar, que sí hago el esfuerzo. O sea, parece que todos los pasos que hacemos no los valoramos y solo en un momentito nos descalificamos, nos maltratamos, no nos damos el aplauso que deberíamos de darnos, ¿no? Pues es que justo sería focalizar nuestra atención. Somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. La religión nos lo enseñó al revés, ¿no? Pecamos por pensamiento, palabra, obra y omisión y sería transformarlo en otra cosa. Voy a ser quien soy por pensamiento, palabra, acción y emoción. Y tengo el poder de hacerlo, ¿no? Entonces abro una puerta y decir, yo soy abriendo las oportunidades de mi vida aquí y ahora. Doy un paso, yo soy escalando las oportunidades o lo mejor de mi vida aquí y ahora. Y reforzarlo con estas experiencias cotidianas que yo lavo los trastes de mi casa, está limpia mi casa, tendí mi cama, me bañé, comí, saludé. A muchos les cuesta trabajo levantarse, reconocerse por eso. Entonces creo que si le quitamos la atención a lo que el otro va a decir y qué miedo mi cabeza juzgándome y focalizo mi energía en
qué bendición que hoy estoy haciendo lo mejor que puedo hacer por mí y por los que quiero, pues voy a salir a no pelear, a no lastimar y a no hacerle daño a nadie. Y por ende, la vida, el universo me va a devolver lo que estoy haciendo, vibración. Claro. Sí, ahora otro de los temas ahí es el no ser malo o no ser yo negativo, ¿no? En esto que decías, pues tal vez hay que elegir una nueva familia, Sí. tal vez tiene que ser un nuevo clan, tal vez tiene que ser un nuevo grupo, ¿no? Que dices, bueno, es que yo lo estoy haciendo por la familia, por el beneficio, por ¿no? Pero luego si el entorno otra vez me vuelve a golpear, otra vez me vuelve a decir que estoy mal, otra vez me vuelve, entonces lo que es muy difícil es romper con eso y decir, bueno, encuentro un nuevo camino más amoroso, un camino donde se me valora lo que hago, donde se me permite aplaudirme, porque no se me permite nunca, ¿no? Y claro, también hablaban de muchos prejuicios, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo, queremos vernos a nosotros en el espejo sin juicio. Es prácticamente imposible, porque estamos acostumbrados, aprendido toda esta parte. Entonces empecemos, por ejemplo, así, tomar un objeto y empezar a describirlo. Y vamos a empezar a decir, es grande, es chica, está limpia, está... Juicio, juicio, juicio. Empecemos a describirlo, ¿cuánto mide? No es ni grande ni chica, es empezar a describirlo lo más objetivo posible y vamos a acostumbrarnos y a educar a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestro corazón, a empezar a observar sin juicio y luego vamos a poder vernos a nosotros mismos. Importantísimo. Anaí. Quiero cerrar con estos comentarios porque no lo hacemos y creo que también es importante el autorreconocimiento porque eso es lo que aprendimos hoy. Y quiero compartirles este mensaje de Glory Marzán que dice, gracias por este excelente programa, me ha servido de mucho, gracias por todas las herramientas. También nos escribieron Carlos Raúl Barrera, muy acertado el tema de autosabotaje. Muchas gracias por ilustrarnos y guiarnos en todos los aspectos, diálogos en confianza. Elizabeth, aprendí a amarme con este programa, a conocer mi potencial, a respetarme y ahí estoy dando pasos para no permitir que rompan y no permitirme sabotear en mi vida nunca más. Estos mensajes son súper valiosos para nosotras, para nosotros, porque gracias a eso estamos aquí todos los días con ustedes para pues crecer como familia, Cris, y hay que aprender. Y pues me encantó porque llevamos muchas herramientas y eso es lo que nos pedía la audiencia. Muchas herramientas, sobre todo, que podemos aplicar en lo cotidiano y muchas herramientas que nos dieron para irlas haciendo poco a poco y despacio. Tenemos todavía un poquitito de tiempo, unos cuantos minutos. Me gustaría, en forma de conclusión, ¿no? Empezaríamos contigo. En forma de conclusión, ¿qué quisieras, Jorge, que se quedara el público con este programa? Ser compasivo con uno mismo. Muchas veces malinterpretamos esta palabra, ¿sí? El ser compasivo no es otra cosa que reconocerse, que tenemos límites, que tenemos alcances, reconocernos que nos equivocamos, pero también que acertamos, ¿sí? Reconocer que hay situaciones que simplemente no pedimos y que incluso no sé cómo resolverlas, pero lo voy a descubrir, me puedo adaptar, ¿sí? Y si no encuentro las formas, puedo apoyarme en alguien o con alguien. Es una parte muy importante, el ser compasivos con uno mismo. Sí, dices que la gente se suele no entender lo que es la compasión. ¿Cómo lo explicarías? Muchas veces nos educan o observamos o nuestro marco referencial de la compasión es tenernos lástima. Sí, es cierto. Sí, pobretearnos, ¿no? Así, así, ay, no, pues, no te autocompadezcas, ¿no? Vamos, hasta una distorsión de no te victimices, ¿no? Se utilizan términos como sinónimos, ¿no? Compasión, victimizarse. No, realmente la compasión es un elemento fundamental, netamente humano y necesario. Sí. ¿Es voltear a verme con amor? Efectivamente, con reconocimiento, con autoaceptación, ¿no? Aceptarme con este ejercicio de mirarme en el espejo, de aceptarme que soy no perfecto, que me equivoco, pero que también tengo aciertos, que también tengo potencial y que me puedo descubrir y que lo puedo descubrir. Y esto me va a dar un sentido para lo que necesito. Muchísimas gracias. Gracias. Cristi. Yo creo que sería no nos acostumbremos a sentirnos mal, ¿no? También en esta incomodidad y se nos empieza a hacer costumbre y así aprendemos a vivir,
a seguir y mi conclusión sería esa. No nos acostumbremos a sentirnos mal y empezar a identificar qué tenemos que hacer para sentirnos mejor. Oye, pero ¿cómo le hacemos si este es un valle de lágrimas? Empezar cómo me siento, ¿no? Perdón, tenía que hacer un comentario. ¿Cómo me siento? Y no está mal sentirte triste, pero identifica cuánto tiempo llevas sintiéndote triste, ¿no? Si ya llevas un gran periodo con esta tristeza, entonces sí es necesario empezar a ver qué necesitas hacer para dar el siguiente paso. Y nada más como en este tema de autosabotaje, como que era mucho de qué hacemos y en esta planeación hay momentos en donde abandonamos la acción. También en este plan de acción tomemos en cuenta los obstáculos, porque cuando lo hacemos es como que todo va a salir perfecto. Entonces, si no sale, lo abandono. No, a ver, ¿a qué obstáculos me he enfrentado antes y cómo los puedo enfrentar ahora? ¿Y cómo me hace sentir esto? Para ver si sigo con esto o también puedo cambiar de dirección. Muy importante, gracias. Adelante, por favor. Pues la cultura, como decían hace rato en el programa, claro que nos impregnó, ¿no? Ustedes que son los especialistas en historia y antropología, la pobreza ennoblece, el sufrimiento, quien sufre más va a recibir una recompensa por ese sufrimiento. Tenemos derecho de nacimiento a ser felices y tenemos derecho de nacimiento a vivir. Y estas programaciones, que son las que provocan el autosaboteo, pues tenemos que educar nuestra mente para salir de este sufrimiento que sí fue una programación para que fuéramos débiles, torpes, para que no tuviéramos derecho a sentir, a pensar y a hacer. Entonces, rebelémonos contra esta programación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Coincido con el público, fue un programa hermoso, lleno de mucha sabiduría y muchas herramientas que yo estoy segura que yo y todo el público, mi queridísima Anaí, estoy segura que también utilizaremos. Muchísimas gracias. Gracias por su generosidad, gracias por haber estado el día de hoy aquí, gracias por haber aceptado esta invitación, de veras. Mi querida Anaí, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a la producción, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.